Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos hoy de nuevo reunidos, la iglesia, en el esfuerzo que hace nuestra Academia de Discipulado Cristiano para formar un pueblo, para equipar, para poder llevar capacidad, entendimiento, para poder sobre todo inspirar el deseo en las personas de tener esa capacidad y ese entendimiento provisto por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano, para poder enfrentarnos a los temas que hoy en día causan perplejidad, causan congoja, causan problemas en la mente del ser humano. Hoy estamos trabajando dentro del tema general del hombre, que hemos estado enfocados durante el mes de febrero. Vamos a estar trabajando con esta pregunta: ¿por qué existe el mal en el mundo? La pregunta es crítica. ¿Cómo nos explicamos el sufrimiento? No solamente el sufrimiento que provocan las acciones humanas. ¿Cómo nos explicamos el sufrimiento provocado por los eventos de la naturaleza? Es que Dios los creó, es que Dios lo decidió así, es que Dios no puede evitarlo, es que Dios no ha revelado la contestación. Nunca lo vamos a entender. Comúnmente decimos que Dios permite el mal, pero esa palabra permitir tiene varios sinónimos. Por ejemplo, consentir. Podríamos decir que Dios consiente el mal, accede al mal, tolera el mal y el dolor, aprueba, cierra los ojos, pasa por alto, se hace de la vista gorda, aguanta, posibilita, autoriza Dios el mal. Dios lo permite. Esa palabra permitir tiene tiene un peso que podría llevar a muchas personas a confusión y a angustia, a sufrimiento, pensando que ellos son hijos de un Dios que permite el mal, que lo autoriza, que lo consiente. Permitir es no hacer nada para impedir que ocurra o se haga algo. Es que Dios no hace nada para impedir el mal. El Dios bueno lo permite. Podemos explicarlo mejor. Podemos explicarlo desde una fe con fundamentos. En 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe nos permite enfrentarnos a ese tipo de preguntas y ayudar a las personas a salir de la angustia que les provoca esa cuestión. La fe que vence al mundo debe poder discernir la bondad de Dios en medio de las manifestaciones del mal. Mi fe, su fe, debe poder entender el dolor, el temor, las oraciones que aún no han sido contestadas o que fueron contestadas de la manera en que yo no deseo, las amenazas que siento en el mundo hoy en día. La falta de fe con fundamento puede llevarnos a una caída. ¿Cuál sería la consecuencia de creer equivocadamente que la bondad divina es imperfecta, que Dios no es perfectamente bueno? ¿Cuál sería la consecuencia, sobre todo para esa nueva generación joven a la cual nosotros le debemos un apoyo y un auxilio en la formación de su fe? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nuestra generación joven merece una respuesta? ¿O podemos nosotros dar una respuesta? ¿Cuál es la razón principal por la que la gente no cree realmente que Dios existe? Aunque lo digan con su boca, con su vida demuestran que no lo creen. Es esta, que un Dios bueno no permitiría el dolor y el mal a menos que no fuera tan poderoso, que no fuera capaz de evitarlo. Y el Dios que nosotros queremos proponerle y en el cual queremos educar a esta juventud es un Dios bueno, perfectamente bueno, y poderoso, perfectamente poderoso. ¿Cómo podremos conciliar la existencia de un Dios bueno con la presencia del mal en el mundo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es posible afirmar la existencia, el poder y la bondad de Dios y que eso sea creíble para la mentalidad de nuestro tiempo y nadie se lleve a engaño?
sabemos que esta fe es locura para las personas, pero sabemos también que Dios nos permite, si le pedimos, acceso a la sabiduría de Dios. Y de eso que estamos hablando, no es de explicar filosóficamente esos tres asuntos, sino de explicarlos desde el punto de vista de nuestra fe. Como cristianos, debería preocuparnos que nuestra defensa de los atributos de Dios sea creíble, que nuestra apologética sea creíble. ¿Creíble para quién? Para las personas que necesitan a un Dios perfectamente bueno, perfectamente poderoso, perfectamente sabio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Todos conocemos ese pasaje bíblico. Lo podemos aplicar a esa oración que hacemos pidiéndole a Dios la, el entendimiento, la iluminación del Espíritu Santo para poder atender estos temas tan complicados. ¿Por qué razón la gente en el pasado podía vivir sin el conflicto de aceptar a un Dios bueno dentro de un mundo malo, aun cuando enfrentaron mucho más dolor y sufrimiento que nosotros hoy? ¿Cómo es que antes no vemos referencias a esa búsqueda de contestación respecto a los atributos de Dios? ¿Por qué no encontramos referencia antes a eso? Es que no se hacen la pregunta. Si queremos saber si antes, en el pasado, se vivía un sufrimiento tan o mayor que el de hoy, vamos a usar un solo ejemplo. Hoy vivimos una epidemia a nivel global. No es la primera que vive la humanidad. En el siglo XIV, para usar un tercio de la población de Europa, 1 de cada 3, murió a causa de la epidemia que en ese momento llamaban la peste bubónica. Si yo hiciera esa comparación hoy en día en Puerto Rico, eso representaría 1 millón de muertes en Puerto Rico. Al día de hoy hay menos de 2.000. Dios no ha cambiado, pero el mundo ha cambiado. ¿Cómo nos enfrentamos hoy cuando la gente se hace cuestionamientos complicados? ¿Cómo nos explicamos o cómo le explicamos a las personas los atributos de Dios en términos de su bondad, de su poder, de su existencia? ¿Saben qué pasa? En ese pasado, aquí en Puerto Rico, la mortalidad infantil era mucho más alta que la de hoy. En Puerto Rico, probablemente las familias perdían un tercio, 1 de cada 3 de sus hijos morían al nacer. Esa era la mortalidad infantil. Una de las causas de la mortalidad, encontramos la referencia que le decían o se referían a ella como el mocesuelo. Mocesuelo es tétano. Los niños nacían y se morían de tétano porque la humanidad no sabía que tenían que higienizar las vendas que utilizaba para curarle el ombligo a la criatura. Una cosa tan simple como esa, el mocesuelo, el tétano, provocaba una mortalidad infantil trágica. Y podríamos señalar un sinnúmero de otros elementos que describen un pasado lleno de dolor. ¿Y por qué la gente no se cuestionaba si Dios era bueno? O por lo menos no encontramos referencia a eso. ¿Saben por qué? Porque históricamente la respuesta era que se llama una teodicea, una justificación de los atributos de Dios, que la redactó San Agustín, y que plantea lo siguiente: Dios mitiga el mal extrayendo del mal un bien mayor. ¿Y saben qué pasa? No se podía creer otra cosa. Nosotros, hasta el siglo XIX, en el mundo, la iglesia era la que regía la vida diaria de las personas junto con el gobierno. Había una unión perfecta. A veces nosotros escuchamos a las personas hoy, recientemente, pidiéndole al Estado que nos permita orar en las escuelas y en los trabajos y donde quieran. Eso era la vida común hasta el siglo pasado, hasta 1830 y pico.
en Puerto Rico, donde quiera había que orar, no había escuela. Incluso si usted le encontraban diciendo cualquier cosa que, no, que estuviera reñida con lo que la iglesia planteaba, a usted lo castigaban, a usted lo podían aplicar lo que se llamaba la Santa Inquisición. La Santa Inquisición o me castigaba o me quitaba la vida si yo insistía en esos planteamientos. Es decir, que el mundo que nosotros conocemos hoy no siempre fue así. Dios siempre fue así, pero el mundo ha cambiado mucho. Y lo que nosotros hoy pedimos era la vida ordinaria hace 2 siglos atrás. Nos costaba la vida si yo preguntaba por qué existe el mal en un mundo donde el Dios bueno es el Dios de todos nosotros. Esas preguntas no se podían hacer. Esa era la Inquisición. La Inquisición fue una institución especial de enjuiciamiento y de investigación creada por la Iglesia durante la época medieval para luchar contra el libre pensamiento. Era un tribunal eclesiástico. La Iglesia tenía un tribunal establecido para inquirir, por eso Inquisición, y para castigar los delitos contra la fe. La Inquisición medieval fue fundada en 1184 y aún en 1834 existía la Santa Inquisición. ¿Quién iba a hacer preguntas como esa? Pero hoy en día, la humanidad hace preguntas como esa. Y sobre todo, no la humanidad, yo quiero que pensemos en nuestra inmediatez. Nuestros jóvenes se hacen preguntas como esa y se merecen una respuesta. ¿Será necesario hoy profundizar un poquito más? Necesitamos mejorar la defensa de la fe, porque ahora la gente plantea preguntas más difíciles sobre la benevolencia divina. Las respuestas aceptadas en el pasado ya no satisfacen las necesidades del presente. Debemos encontrar respuestas que hagan creíble la bondad de Dios para la mentalidad de la sociedad actual. La alternativa a eso, a esa búsqueda, es el abandono de las personas. Decirles, si ustedes no quieren creer, no crean, pierdan sus vidas. Yo no quiero enfrentarme en el juicio de las naciones al Señor cuando Él me pregunte por qué los dejaste que se perdieran sin misericordia alguna. Si no somos capaces de una mejor apologética, perderemos el contacto con los jóvenes. Ellos hoy se preguntan cosas que nuestra generación no se cuestionaba, no se atrevía a preguntar. Y los jóvenes van a preguntarnos, por ejemplo, a nuestra generación, ¿Dios permite la contaminación de su creación? Nosotros, mi generación, es insensible a, por ejemplo, al reciclaje. Permitimos que la creación de Dios se contamine. Los jóvenes hoy en día son sensibles a ese asunto. ¿Por qué nuestra generación es insensible a la exclusión de las personas que son diferentes? ¿Por qué en nuestra actividad litúrgica no vemos presentes a las personas que tienen maneras de percibir diferentes a las personas dentro del espectro autista? ¿Por qué no están, por qué no están presentes? ¿Por qué somos insensibles a eso? Porque les digo que la generación actual, los jóvenes, sí son sensibles a eso. Los vamos a perder si nosotros ignoramos esos asuntos. Si nos conformamos con decir Dios ha juzgado que sacar el bien del mal es mejor que no permitir la existencia de algún mal, como siempre se afirmó históricamente, estaremos proyectando un Dios de bondad limitada. ¿El Dios suyo y mío tiene una bondad limitada o es perfectamente bueno? Las personas tienen que saber esto. Uno, que Dios, por medio de su sabiduría, creó el mundo de la nada. Dos, que el cuidado de Dios opera de un modo personal en el mundo. Tres, que toda expresión del mal en el mundo tiene su origen en el pecado humano, no en el consentimiento de Dios. Una defensa cristiana de los atributos de Dios debe incluir estas tres afirmaciones. Sobre la primera, el cuidado de Dios opera de un modo personal en el mundo. La acción de Dios no solo se materializa en la creación
considerada en un total. Es decir, la acción bondadosa de Dios no solo se materializa en la lluvia, llueve para todos, para la naturaleza, para que los seres humanos, la creación vegetal y animal, se beneficie del agua. Esa es la providencia general de Dios. Pero también Dios obra en lo particular, en mi persona, en mi nombre, en nosotros los seres humanos. Dios envía la lluvia y también me bendice a mí particularmente. La providencia particular de Dios, esa bendición que tiene nombre y apellido, incluye milagros, respuestas a la oración, profecías y lo más significativo de la fe cristiana, que es la redención de la humanidad mediante la cruz de Cristo. ¿Habrá una bendición mayor que esa? La providencia particular es diferente de la providencia general, mediante la cual Dios dirige el mundo entero y ordena, por ejemplo, los cambios en cada estación del año, en el clima. Un Dios de providencia general, no particular, ordena el clima, ordena la lluvia, para poner un ejemplo, pero no se responsabiliza por el huracán que derribó la casita que usted construyó, ni le presta oídos cuando su oración le pide que lo proteja de su huracán. En contraste, un Dios de providencia particular lo conoce por su nombre, tiene contados los cabellos de su cabeza. A ese Dios yo sirvo y ese Dios es mi Padre, de providencia particular para mí y no solamente general para el mundo entero. Ambas expresiones de la providencia divina son necesarias para que la creación de Dios funcione. Toda expresión del mal en el mundo tiene su origen en el pecado humano. Esa es la segunda de las afirmaciones, la tercera de las afirmaciones. La primera es que Dios, por su sabiduría, creó el mundo de la nada. La afirmación 3, que atribuye la aparición del mal en el mundo al pecado humano, es la más difícil de argumentar en la mentalidad de nuestro tiempo. Y es a la vez la clave para resolver el problema de una teodicea, específicamente cristiana. Si la culpa del mal no es de Dios, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Podría ser la rebeldía consciente de las criaturas? De usted y yo, nosotros. Esto no nos gusta responsabilizarnos del mal, no solamente lo que le ocurre a los seres humanos, sino de lo que le ocurre a la naturaleza cuando la contaminamos y cuando cambia el clima. La segunda razón que a los seres humanos les gusta decir es que el mundo va por su cuenta, el mundo marcha a su ritmo, ¿verdad? A su manera, y Dios lo, se aflige, le duele, pero no puede hacer nada para evitarlo. Ese es el Dios que permite, ese es el Dios que accede. Si la culpa del mal no es Dios, tratamos de evitar el reconocimiento de nuestra responsabilidad del mal. ¿Cómo? Responsabilizamos a un mundo que marcha por su cuenta. ¿Saben lo que estamos afirmando de esa manera? Que Dios es bueno, pero es débil. Es bueno, pero no puede evitarlo. Tiene que consentir al mal. Otro argumento es el siguiente. Tratamos de afirmar el poder de Dios. Ahora vamos a decir que Dios no es débil, que Dios es poderoso. Y para explicar la existencia del mal, decimos entonces que Dios lo permite. Ese es el mundo que marcha según Dios determina. Para no recortar su poder, hemos recortado su bondad. No es tan bueno porque no permite, no hace nada para evitarlo. ¿Es correcto decir que Dios lo permite? Dios no lo permite. Tan es así que Dios lo prohíbe. Lo prohíbe en las leyes y lo prohíbe en su ley escrita en mi corazón. También lo juzga, también lo castiga. También para aquellos que se arrepienten lo perdona. También para aquellos que acuden a la fe en Cristo los redime y los restaura. ¿Cómo? Dando su vida. Dios no permite el mal en el mundo. Dios lo prohíbe. Y para atender el dolor del mal, Dios ha llegado al extremo de dar su vida para terminar y para vencer el mal.
Dios no es el Dios permisivo del mal. Dios es el Dios que da su vida para evitar el mal. Hoy en día tampoco aceptamos que el mal en el mundo tiene su origen en el pecado humano. Seguimos diciendo que no. En Génesis 3, los seres humanos son tentados por una serpiente que es tradicionalmente reconocida como Satanás, un ángel caído. Por lo tanto, tratamos de culpar de la caída de la humanidad a la caída de los seres angelicales. Seguimos tratando de salirnos de esa ecuación. ¿Cuál es la pregunta más importante acerca del origen del mal? La pregunta fundamental no es si el primero que pecó fue Lucifer, sino preguntarnos si todo el mal que existe en el mundo se puede relacionar a la humanidad y su rebeldía, que es su pecado. De esa pregunta surge otra pregunta crítica para nosotros. ¿Podemos hacer algo nosotros para llevar a cabo la tarea que Dios nos dio, que cumplirá ese fin del dolor y del mal? Podemos hacer algo nosotros. La humanidad deja entrar el mal en el mundo. Eso representa nuestra incapacidad, la suya y mía, de controlar la puerta de acceso. Obviamente, eso representa nuestra obligación de acudir a la única solución y respuesta al pecado, que es Cristo. El triunfo final del cristianismo no se ha cumplido aún, por lo tanto debemos plantearnos la pregunta sobre cómo debemos nosotros contribuir a que se concrete ese triunfo final de Cristo. Si llevamos el evangelio a toda criatura, ayudamos a que se concrete ese triunfo final. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Podemos darle fundamento a nuestra fe. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La señal de una fe que vence al mundo es poder discernir la bondad de Dios en medio de las manifestaciones del mal que hay en el mundo. Cuando yo sufro, cuando carezco, cuando pierdo a alguien, cuando pierdo algo, o cuando vivo alguna calamidad, Dios sigue siendo bueno. Y lo puedo explicar sin tener que refugiarme en la respuesta común. Eso nunca lo entenderemos. Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. Esa respuesta no es suficiente y no refleja una fe fundada. La convicción de pecado es necesaria para la correcta valoración de nuestro perdón y de nuestro perdonador y salvador. Así que yo tengo que reconocer que yo soy el responsable y yo participo en la responsabilidad del mal total que hay en el mundo. El pecado humano, del cual yo formo parte, es responsable del pecado humano, del dolor humano, es responsable de la calamidad y del sufrimiento. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa afirmación debe provocar en nosotros el reconocimiento de mi culpa y la petición, la búsqueda del perdón de Dios. Si reconocemos que el dolor y el mal existen a causa del pecado humano, nos arrepentimos, pedimos perdón, acudimos a Cristo, somos rescatados del dolor y del mal y somos provistos de respuestas a las preguntas que se hace la humanidad. Podríamos dar muchos ejemplos de esto, pero yo quiero terminar con una cita. Esto no es de la ficción, esto no lo escribí yo, es una cita de una persona que afirma lo siguiente: era un miembro destacado en una congregación, trabajando en la congregación, pero que tenía las preguntas que nunca fueron contestadas. Y él dice, si yo fui cristiano, con eso quiero decir que realmente creía y practicaba activamente mi fe. Acepté a Jesucristo de una manera verdadera como mi Señor y Salvador.
enseñaba estudios bíblicos, dirigía lecciones de escuela dominical, asistía a semanas de oración y mucho más. No andaba jugando. Así que, ¿por qué renuncié a todo? Porque tenía muchísimas preguntas de las que tenía temor de hacer, porque me sentía que si hacía esas preguntas iba a demostrar mi incapacidad de continuar dirigiendo las actividades que dirigía. También me perjudiqué a mí mismo, ya que cuando una persona no creyente me hacía preguntas y le daba respuestas, esa persona nunca continuaba con las preguntas que yo tenía en mi cabeza, las preguntas que yo mismo tenía miedo de hacer, de modo que nunca hice mis preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Son las mismas que hemos estado haciendo en esta noche. Primero, ¿cómo sabemos que Él es bueno? Las respuestas tradicionales eran: Dios es bueno, no entendemos sus motivos para todas las cosas. O la siguiente: Dios está más allá de nuestro entendimiento y Él hace cosas por motivos que no podemos entender. Esta respuesta es insuficiente. Si Él está más allá de mi entendimiento, ¿cómo yo voy a poder entender su amor? ¿Cómo voy a poderle adjudicar a Él lo que yo entiendo que es su providencia particular y general? ¿Dónde está trazada la línea de entendimiento? ¿Entenderé unas cosas y otras no? Dios es bueno, siempre, perfectamente bueno. Esa es la segunda pregunta. ¿O Dios es bueno a veces? Hay muchas situaciones en la Biblia, pero voy a utilizar una que es bien evidente. Cuando el faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios después que Dios le ordenó hacerlo, ¿cuál fue la acción final de Dios? Ordenó la muerte de los niños primogénitos en Egipto. Pero vemos un evento que tiene relación muy parecido a eso en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Herodes cuando estaba tratando de encontrar al Mesías nacido? Mató a los niños. Así que Dios hizo lo mismo que Herodes. Esta pregunta, si la miramos por encima, podríamos decir, bueno, Dios hace cosas que no podemos entender. Pero cuando la miramos con detenimiento, encontramos que Dios y Herodes no eran lo mismo. Para ponerlo de otro punto de vista, ¿quién es el dueño de la vida? Porque Dios es el dueño de la vida. Y Herodes no era el dueño de la vida. Así que las acciones de Dios respecto a la vida humana, yo las puedo entender cuando entiendo que mi vida le pertenece a Él. Otro asunto: ¿cuál era el motivo de Herodes, que mató los niños, los infantes? Herodes quería proteger su autoridad. Dios no estaba obrando para preservar su autoridad como lo hizo Herodes. Dios estaba obrando para preservar las vidas de miles de personas y traer un testimonio que hasta el día de hoy seguimos utilizando, bendecirnos hasta hoy. Por otro lado, ¿por qué juzgamos a Dios por quitar la vida? Eso parece malo desde el punto de vista humano, pero no lo es. Estamos claros todos en eso. Afirmamos, para usar palabras que usó Pablo en el Nuevo Testamento: para mí el morir es Cristo. Dios en particular tiene todo el derecho de dar y tomar la vida humana, porque la vida es de Dios. Así que si Dios quiere terminar mi vida en este instante, llamarme a casa, pues yo podría reconocer los dolores que esa pérdida provoca, pero lo voy a ver desde el punto de vista de mi esperanza, confianza, fe, seguridad de que yo voy a estar con Dios. Por lo tanto, perder la vida no es perderla, ¿verdad? Así que todo ese análisis donde comparamos las acciones morales de Dios cuando le quita la vida a los primogénitos en Egipto, no tenían fundamento, no estábamos entendiendo. Si usted cree como yo que las personas que mueren en la infancia van al cielo, entonces Dios de ninguna manera le falló a los niños egipcios. No se puede decir bondad sin decir Dios, porque Dios es la bondad. Dios es un ser digno de adoración, y solo un ser que sea perfectamente bueno sería digno de adoración. Y como el ser más grande que podemos pensar, Dios es perfecto. Hay explicación, hay explicaciones, y cuando las miramos nos sentimos maravillados y humillados ante la santidad, el amor, la sabiduría, el poder y la bondad de Dios.
Las preguntas que hacemos tienen respuesta. No es necesario acudir a esas respuestas que reúnen las bases de la fe. En algunas ocasiones decimos, no entendemos sus motivos para todas las cosas, como una forma de no pedir dirección, de no buscar más y no buscar sabiduría. Y una forma de no enfrentarnos a la necesidad de fundamentos en nuestra fe. Cuando miramos con detenimiento la vida y la creación, encontramos al Dios bueno, al Dios poderoso y al Dios sabio. Vamos a terminar hoy esta reunión de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Les agradecemos como siempre la presencia. Hoy estuvimos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Así que cosas buenas han de ocurrir. Hoy estamos felices porque ayer domingo se reinició la reunión presencial del Cuerpo de Cristo en la congregación de la iglesia en Betel. Gracias a Dios poderoso, bueno y santo por eso. Gracias por todas las emociones que provocó esa reunión. Gracias por la sensación de éxito, por la sensación de cuidado de Dios que provocó esa reunión. Les agradecemos, como siempre lo hacemos, a todos los que han estado aquí, que usaron los medios que pudieran, su teléfono, sus redes sociales o cualquier medio que Dios nos ha provisto. Que Dios nos bendiga a todos.